La Dirección de Seguridad y Defensa Hemisférica del Security College USA ha desarrollado durante el año 2019 diversos conversatorios que dicen relación con aspectos de interés en materia de seguridad y defensa de la región, convocando una serie de expertos y analistas que nos han puesto al día en temas afines. El día de hoy, con un formato diferente, damos inicio al sexto conversatorio denominado Vientos de Guerra en América Latina, el TIAR y la movilización venezolana, convocando al almirante Mario Iván Carratú de Venezuela, quien junto a Sandra Valencia expondrán sobre esta materia y con ellos 3 expertos panelistas podrán hacer las consultas para profundizar en esta temática. La modalidad del presente conversatorio contempla una introducción de 5 a 10 minutos de los temas que se discutirán desde la perspectiva de lo que han informado los medios respecto a los últimos acontecimientos en Venezuela y de otros actores regionales, a cargo de la directora de prensa del Security College USA, Sandra Valencia. A continuación, el vicealmirante Mario Iván Carratú profundizará estos aspectos con una mirada desde la propia Venezuela, desde la perspectiva de la seguridad y defensa, con una exposición de no más allá de 15 a 20 minutos. Posteriormente, se dará inicio a una ronda de preguntas por parte de los panelistas y finalmente un cierre. Los panelistas que nos acompañan el día de hoy es Guillermo Pacheco Gaitán, doctor, director de Asuntos Internacionales del Security College USA, además es consultor de seguridad y defensa y director académico de la Christian Coaching University, entre otras múltiples actividades, y un experto obviamente en seguridad y defensa. El doctor Norberto Emmerich de Argentina, escritor, académico, analista internacional, experto en análisis estratégico, comunicación y seguridad. Actualmente es presidente del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. El coronel John Marulanda, director de Seguridad y Geopolítica en el Security College USA, y es un experto en materias de seguridad y defensa y gran conocedor de la realidad regional, específicamente el tema relacionado con Venezuela y Colombia. Los expositores: Sandra Valencia, es periodista, vinculada a trabajos tanto en la radio como en la televisión, es profesora en la Universidad Bolivariana de Medellín, actualmente es directora del informativo G24, es máster en Relaciones Internacionales y desde el año 2001 hasta la actualidad ha sido presentadora en Teleantioquia Noticias y se ha especializado en periodismo de análisis geopolítico y es actualmente la directora de prensa del Security College USA. El vicealmirante y candidato a doctor Mario Iván Carratú, con más de 30 años de experiencia naval en la Marina venezolana, experto en planificación y gestión estratégica, es especialista en asuntos gubernamentales y políticas públicas y experto en gestión de recursos humanos y de la información. Fue agregado de defensa en Washington, D.C., posee una gran experiencia académica en seguridad y defensa, ya que fue superintendente del Instituto Nacional Venezolano de Estudios de Alta Defensa y superintendente de la Academia Naval de Venezuela. Es un gran conocedor de la realidad interna venezolana y por lo tanto le agradecemos junto a Sandra de estas exposiciones. Voy a dar de inmediato paso a la introducción que nos va a hacer Sandra. Muy buenos días, Sandra. Te dejo a ti al mando de este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Un saludo cordial para todos los asistentes, para los doctores Norberto, Guillermo, el coronel, el vicealmirante. Es un gusto estar con ustedes en este honorable panel del Security College. Y lo que vamos a hacer básicamente es partir de una cronología en lo que nos hemos encontrado en los hechos más recientes que de alguna manera han traído la temperatura hasta este momento donde nos preguntamos si efectivamente soplan vientos de guerra en América Latina, con un TIAR que ya está activo, con una movilización de venezolanos, y dentro de estos ingredientes que se han ido sumando a esta receta que hoy tenemos, que hoy nos hace preguntarnos esto, pues tendríamos que partir de ver cómo el narcotráfico y el terrorismo siguen siendo esos desafíos globales que en muchas ocasiones alimentan gobiernos represivos y que hacen en medio de la desesperación que las personas salgan
embarcan en una migración descontrolada, buscando su vida, salvaguardar su vida, o por así decirlo también, ya ni siquiera migración descontrolada, sino un desplazamiento forzado, que es el nuevo tema del que se está hablando. Bastaría con iniciar este análisis de esta receta que nos ha traído hasta este cóctel explosivo, como lo hemos denominado, tomando como punto de partida el Foro de Sao Paulo en el momento en que Nicolás Maduro da la bienvenida a las FARC. Una bienvenida que causó revuelo internacional en la prensa mundial, pero que además de una manera pareciera que muy obediente, el 29 de agosto aceptan los miembros de las FARC, especialmente dos de los personajes evadidos del proceso de paz. Estamos hablando de Iván Márquez, Jesús Santrich, quienes anuncian ese 29 de agosto en Internet, en la madrugada, ese rearme del reducto de las FARC, pero además con una alianza con el ELN, que ya había sido denunciado que operaban un 45% desde Venezuela. Aquí hay un tema también importante y es que lo hacen a través de redes sociales, en Internet, en madrugada, lo que de alguna manera le da un nuevo matiz a estos vientos de guerra. Y es esa función mediática que ha tomado importancia tanto para dar información certera como para dar información falsa. Una vez se verifica esto y está rearmado este reducto, se le da cubrimiento, análisis militar, inteligencia militar dice que este video con el que anunciaban su rearme se hizo en territorio venezolano, que se albergan, para ese entonces empieza a surgir esa versión de que se albergan en territorio venezolano, versión que luego se confirma cuando el presidente interino Juan Guaidó efectivamente sale a los medios internacionales y dice que pone a disposición toda su colaboración y la tecnología satelital para ubicar estratégicamente esos campamentos donde se están albergando. El presidente Donald Trump entra en escena también 2 días después, y es ahí cuando mediante esa orden ejecutiva no solo congela toda esta parte comercial, todas esas transacciones, los bienes y activos internacionales y de aquellos países que tuvieran negociaciones con los miembros del régimen. Pero a la par de todo esto, esta misma semana se anuncia para ese entonces el TIAR en un primer paso donde se logra una votación de 12 países. Y esto nos abre otra pregunta que rompe paradigmas. Muchas personas de alguna manera descalificaron ese cerco diplomático que se estaba dando, que estaba siendo efectivo con las sanciones que cada vez asfixiaban más al régimen, pero otras personas decían que la diplomacia era insuficiente, que había una acción paquidérmica por parte de Naciones Unidas, por parte de la OEA, y que debía incluso explorarse otras opciones. Hoy nos preguntamos, ¿la diplomacia ha sido efectiva? ¿Ese cerco diplomático efectivamente ha dado asfixia a ese régimen que están buscando derrocar? O por el contrario, también podría ser la posibilidad de hacer diplomacia para la guerra, dado que el TIAR, que ya hoy está activo, abre la posibilidad de que el presidente interino Juan Guaidó evidentemente solicite una acción militar en el país. La respuesta de Nicolás Maduro en ese instante, a ese primer momento en el que el TIAR logra esa primera votación de 12 países a favor, la respuesta que da el régimen es ordenar una investigación no solo a Juan Guaidó, sino también a los diputados que en alguna instancia o en algún momento impulsaron el TIAR. Por su parte, 2 días después de conocerse ese rearme de las FARC en alianza con el ELN, que estaría operando desde la frontera colombo-venezolana, el gobierno colombiano da a conocer que está operando efectivamente un bloque élite de las fuerzas militares desplegado por todo el Catatumbo, que en su primer fin de semana asestó duros golpes a todos estos reductos de las FARC y del ELN, y empieza a surgir una especie de zozobra entre algunas personas de Venezuela que dicen que Colombia lo que está preparando es un ataque de invasión. Y respuesta a esto, Nicolás Maduro declara la alerta naranja en la frontera, en la que despliega no solo las fuerzas militares venezolanas, sino que también se denota el desplazamiento de armamento y de cuerpos militares chinos y rusos. De hecho, pudimos observar imágenes y se las mostramos en el informativo G24, imágenes que nos enviaron fuentes muy confiables del desplazamiento de misiles rusos hacia la frontera. El TIAR necesitaba 13 votos y para este instante, cuando había una alerta naranja en la frontera, cuando estaban soplando efectivamente esos vientos de guerra de los que hoy se sigue hablando en la prensa internacional, el TIAR llega a esa segunda votación en el marco de esa cumbre de cancilleres, pero aquí hay un punto importante. Se necesitaban 12 votos firmes sin Venezuela y no sabían de dónde iban a sacar ese
voto número 13, y sin embargo se lograron 16 votos, respondiendo así Chile, Perú, el mismo Costa Rica, que votó afirmativamente. Y lo importante de esta aprobación del TIAR, que ahora la conforman 16 países, es que se activa una especie de comando unificado que se une desde la punta de Norteamérica en Canadá hasta la punta abajo del cono sur de Argentina para intercambiar datos, un sistema de inteligencia, de gobierno, de interconexión, de seguridad, que está debidamente, digamos, articulado, no solo para perseguir a aquellas personas que hagan negocios con el régimen, sino también que participen en narcotráfico y en violación de derechos humanos. Este TIAR se activa de una manera histórica en el mismo marco de la semana en la que se desarrolla las Naciones Unidas, y nos estamos acercando a lo que ha pasado en los últimos días. Y es que también en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas conocemos entonces el presidente Iván Duque, que presenta un dossier de 120 páginas como denuncia pública donde acusa al régimen de Nicolás Maduro por proteger terroristas en su territorio y por tener supuestamente pruebas en las que se confirma que estarían preparando ataques terroristas desde Venezuela y contra Colombia. Este informe pues no solo tiene, digamos, el valor de darlo en plena Asamblea de Naciones Unidas, donde también está presente el Consejo de Seguridad, sino que allí pide la activación de la resolución 1373 que todo el mundo conoce, que básicamente es la activación del Comité de la Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas, y que así como es una comisión que lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas, tiene más de 38 organismos internacionales que para este conjunto, si se suman acciones con el TIAR, donde esta resolución activa de una manera contundente la Interpol, por ejemplo, nos pone en otro matiz, y es que Jesús Santrich tiene la circular roja de Interpol, Iván Márquez tiene recompensa por parte de los Estados Unidos para su captura por vínculos con narcotráfico, están ocultos en Venezuela, y si se activa esta resolución 1373 con el Comité de Lucha contra el Terrorismo, pues tendría Venezuela que activar la Interpol, es decir, ya no estamos hablando, porque recuerden que el TIAR es vinculante, no es si el régimen quiere o no, es que es una acción vinculante, y si el régimen no quiere, pues ahí es donde nos pone más sobre la presión de si va a haber guerra o no, si va a haber una acción militar o no, si va a haber una acción contundente, o si Estados Unidos, que es el principal promotor, digamos, de derrocar este régimen, se va a quedar de brazos cruzados o va a impulsar ese TIAR mediante una coalición militar. Horas después, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, también hace su presentación en la ONU. Dice que de todo este dossier que presenta el presidente Iván Duque hay 2 fotos que son falsas aparentemente. La presidencia de la República contesta que fue una foto de contexto sobre los campamentos y cómo el ELN entraba a esos campamentos a reclutar niños y a formarlos dentro de sus filas. La fundación, no recuerdo el nombre, me van a disculpar, la ONG que le presentó estos recursos al presidente Iván Duque, en los que le otorgaba estas 2 pruebas, estas 2 imágenes que fueron debatidas, dice que efectivamente a ellos les entregaron esas pruebas en el estado de Táchira y que son evidencias de lo que está haciendo el ELN en este estado. Ahí nos ponen un punto en donde no sabemos quién tiene la razón, pero es una palabra contra la otra, y lo cierto del caso es que solo 2 fotos no pueden demeritar más de 120 páginas de evidencia que presentó el presidente Iván Duque, con ubicaciones exactas de pistas clandestinas que están al servicio del narcotráfico, con ubicación exacta también de campamentos donde se ocultan dentro del territorio venezolano las FARC y los socios del ELN, y con toda esta denuncia internacional de lo que se ha denominado cuando la mafia se camufla bajo una ideología, y que Estados Unidos sí que tiene bien claro esos vínculos que tendrían miembros del régimen con el narcotráfico. Esto nos vuelve al punto de origen, y es cómo el narcotráfico está dando ese insumo, ese combustible permanente a ese temor tal vez que tiene la gente dentro del hemisferio de si soplarían vientos de guerra o no. Pero es un temor que se contrarresta también con ese sentir del pueblo venezolano, que considera que bajo parámetros diplomáticos, bajo diálogos, no se va a ir el régimen, y que consideran que en este instante es necesaria una acción militar y que ojalá sea pronto. Es lo que nos dicen a través del termómetro que manejamos en la comunidad de analíticos de Informativo G24. Perú endurece, mientras tanto,
también esos requisitos para que pueda ingresar la migración venezolana. Y cuando uno empieza a preguntarse por qué lo está haciendo, entiende perfectamente porque cuando lo compara con Chile, se da cuenta que es que tal vez cada país está teniendo un perfil diferente de ese lado oscuro de la migración. Sabemos bien que los hermanos venezolanos necesitan de países que sean solidarios, de una fraternidad internacional, pero también sabemos que han llegado dentro de las migraciones descontroladas, dentro de esa migración negativa, que en muchos casos hay que separar los que van por desplazamiento forzado buscando sobrevivir y los que están básicamente buscando acrecentar las organizaciones de crimen transnacional. Y es el caso de Perú, vuelvo al tema porque lo traigo a colación. Ellos allí denuncian cómo varias bandas delincuenciales venezolanas están haciendo, digamos, están cometiendo actos que son tal vez muy crueles. Ellos, por ejemplo, describen en el programa de televisión Panorama, muestran con imágenes que evidencian cómo estas bandas criminales conformadas lamentablemente por ciudadanos venezolanos, en el momento que llegan a cometer un atraco, apuñalan sin compasión y las imágenes son contundentes. Y esto mismo denuncian países como Chile, algunos como Ecuador. En Colombia podríamos decir que el perfil del problema es distinto y es que en Colombia lo que se está viviendo básicamente es que están tomando personas que están en estado de vulnerabilidad y las están reclutando para grupos al margen de la ley. Y ahí en estos grupos al margen de la ley no solo están FARC, ELN, también se habla del Clan del Golfo. De manera que el perfil en Colombia del problema es diferente y es que mientras en otras partes están luchando tal vez contra esa inseguridad de las calles, ese temor ciudadano, esos actos que son crueles y despiadados, que les recomiendo que vean ese reportaje del programa Panorama. El director del Security College lo tiene en su poder, se los puede compartir. Pues en Colombia el perfil es distinto porque estamos hablando de esa vulnerabilidad que tienen los venezolanos para ser reclutados por bandas delincuenciales. Las mujeres para ser obligadas a prostituirse. Y esta denuncia estuvo recientemente en el municipio de Bello, donde desmantelaron una banda que estaba obligando a jovencitas venezolanas a prostituirse, lo que se convierte en explotación sexual y trata de personas. Y el tercer problema que se está encontrando, por ejemplo, Colombia, dentro de ese lado oscuro de la migración, tiene que ver con esa alerta por espionaje, que ya lo mencionábamos en el conversatorio pasado, analizado por el coronel John Marulanda, que según las autoridades han sido identificadas y frustradas varias acciones de intentos de personas que han sido enviadas por el régimen de Venezuela a territorio colombiano para espiar, para hacer inteligencia. Por último, no podemos dejar de lado la visita reciente de Nicolás Maduro a Rusia, donde vimos un Vladimir Putin muy desentendido de Venezuela. Y esto hay que decirlo porque la imagen era evidente, creo que el lenguaje verbal grita tal vez lo que la boca calla. Lo vimos muy descendido, fue una visita sorpresa. Nicolás Maduro se apareció en Rusia en pleno, digamos, marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, pero en ningún momento se habló dentro de las declaraciones ni de apoyo militar ni de apoyo financiero por parte de Rusia. Lo que sí quedó claro era que iba a haber una cooperación internacional en alimentos y en medicamentos. Ahora, pues por supuesto los que defienden el régimen están diciendo que no, que esto es simplemente un montaje, que les fue muy bien en la visita, que va a haber cooperación, pero tenemos las declaraciones y las imágenes reales del encuentro oficial, y lo mostramos también, y es evidente el lenguaje corporal. Rusia no se va a meter en una guerra por Venezuela. Ayer escuchábamos las declaraciones del canciller Sergei Lavrov en Naciones Unidas, y lo mismo que decía era que se iban a seguir trabajando por una especie de armonía global, que pareciera que estaban intentando meter dentro de toda esa lista de conflictos globales a la par de Irán, a la par de Ucrania, a Venezuela, y que ellos lo que iban a tratar de hacer era seguir siendo esos garantes de la seguridad internacional o de la armonía global. Y para terminar, yo quisiera hacer como una reflexión. Creo que ya les he dado insumos de todos estos ingredientes que nos han traído hasta hoy, hasta preguntarnos si efectivamente soplan vientos de guerra en América Latina. Pero lo que sí es cierto es que algunos países están encubriendo terroristas, tienen una gran afinidad contra el narcotráfico, y mientras esto siga pasando va a ser un desafío global muy difícil que sin duda alguna va a mantener siempre en vilo a la población del hemisferio, a la población del mundo entero, donde
no saben cómo combatir ese narcotráfico que está permeando las instituciones, que está volviendo los gobiernos corruptos, que de alguna manera los empujan a quedarse dentro del poder y que está generando unos índices de inseguridad en las calles enormes, cuando las mafias se camuflan en ideologías. Creo que fue la frase crucial que daba el presidente Iván Duque en Naciones Unidas. Creo que es tal vez el origen de todo este entramado de corrupción que se está viviendo en el hemisferio, que hoy nos tiene en esta zozobra de si hay vientos de guerra, si no hay vientos de guerra. Y estamos viviendo un momento que uno se pregunta, bueno, y si es previo a un momento de guerra, pues vamos a preguntarnos qué tipo de guerra. Y aquí termino con 3 preguntas. Una guerra asimétrica donde la información es un arma letal, porque se informa para bien, se informa legal, pero también se informa con mentiras, donde hace mucho daño a los gobiernos esa información falsa, donde se usan ejércitos de cibernautas, esa es la nueva guerra que se está librando, donde no hablamos ya de luchas cuerpo a cuerpo, sino también donde lo que vemos son recorridos de misiles, donde el ciberespacio se convertirá en una arena de confrontación militar. Esas son, digamos, las 4 preguntas que quiero dejar abiertas con todo este panorama que abre una interesante discusión con ustedes, quienes tienen muy buen conocimiento. Bienvenidos entonces y muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu completo panorama sobre lo que se ha planteado en los medios, sobre la realidad actual que se está viviendo en Venezuela. Yo quiero dejar ahora al almirante Garroutú para que nos cuente desde la mirada interna venezolana, desde la mirada de Venezuela y como observador, cuáles son los impactos que está viviendo esto, si estos vientos de guerra efectivamente son los que señala que están soplando, empezando a soplar más fuerte. Sin duda la guerra de la información ya comenzó, ya se está manejando varios conceptos de quién está ganando esta guerra de la información, y me gustaría, almirante, que usted nos pudiera poner al día con una mirada mucho más profunda con respecto a lo que está viviendo Venezuela y esta realidad. Dejo con usted, almirante, en estos momentos. El micrófono, almirante. El micrófono tiene que activarlo. Lo tengo activado. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Ya ustedes no los escucho. Gracias nuevamente por la invitación que me han cursado para participar en este interesante e importante foro sobre el tema venezolano y su expansión hacia la región geopolíticamente hablando, el área caribeña, Centroamérica y Suramérica, y posiblemente extensión hacia Europa por España y a otros países más hacia Oriente. Fíjense lo siguiente, antes de comenzar a hablar sobre las preguntas de la doctora Sandra, lo siguiente: Venezuela ha sido penetrada por la influencia de Fidel Castro desde los años 60. Tuvimos una guerra interna de 15 años, violenta, criminal, donde importamos procedimientos de tortura, penetración, secuestro y una serie de ilícitos que en Venezuela y en la región no se veían, impulsados por la penetración malsana, para decir una palabra decente, de la Revolución Cubana. Paralelamente a ello, hubo una penetración diplomática a través de los embajadores que tuvo Venezuela de Cuba, de procedente de Cuba, durante ese periodo de la democracia venezolana, en la cual, siendo yo joven oficial y después de un oficial de mayor graduación, observaba la cercanía y la confianza y simpatía desplegada por estos dos embajadores. O el último era un coronel miliciano llamado Sánchez Otero, sí, se lo comentarán, dirigía prácticamente toda la política del gobierno venezolano de Hugo Chávez y otros personeros. Para ese entonces, ese periodo de penetración, nuestras fuerzas políticas o partidos políticos o actores sociopolíticos estaban identificados de una u otra manera con las corrientes colectivistas que nos presentaba la corriente de Fidel Castro en la región. Amigos,
se construyó un proceso de invasión militar y paramilitar a Venezuela. Fueron derrotados por la democracia entonces, utilizando la fuerza del Estado como eran las Fuerzas Armadas, de una manera integrada y apoyada por algunos países de la región, Colombia, Estados Unidos y de alguna manera Brasil. ¿Qué ocurrió? La madurez de los políticos venezolanos no le permitió identificar, y no quiero decir que sean inmaduros, sino la madurez geopolítica de los políticos venezolanos, de los partidos, de los que generaban opinión, de los medios de comunicación, nunca planteó públicamente la amenaza creciente que significaba la presencia de cubanos en Venezuela. Como militar joven, les repito, teníamos que hacer unas operaciones militares de defensa de la región, de la parte costera venezolana, porque teníamos amenazas inclusive de ataques directos a unidades navales venezolanas, y en ese entonces también frenamos la invasión vía unidades pesqueras, rastropescas, para introducir guerrilleros, armas y otro tipo de insumos para la guerra interna o la guerra asimétrica que aquel entonces se lleva adelante. Este proceso se rompe o se afianza cuando las élites políticas venezolanas, y aquí quiero ser enfático en lo que estoy diciendo, porque lo presencié y lo viví directamente, las élites políticas venezolanas, en afán de llegar al poder, se asociaron a corrientes militares infiltradas en las Fuerzas Armadas venezolanas y en algunas instituciones para derrocar un gobierno democrático que posiblemente tenía fallas de la perspectiva de la transparencia de gobierno y de la pulcritud de su gobierno. Se tocó, como dije yo en una conferencia, se salieron los potros del corral y no hay quien los regrese al corral. De una manera un poco vulgar o procaz, me refería a los militares infiltrados que salieron de los cuarteles, tomaron el poder, intentaron tomar el poder, fueron derrotados por el presidente Pérez en menos de 4 horas, se movilizaron 7,000 hombres del ejército venezolano, fueron reducidos a prisión, no hubo sistema jurídico que estudiara y analizara el delito de subversión militar en una democracia con agresión directa al presidente de la República y a su familia. Y posteriormente un presidente democrático, uno de los más ilustres que hemos tenido en el país, Rafael Caldera, en un acto sin precedentes, sobresee la causa a los rebeldes, los libera en su totalidad y les da el privilegio de ingresar a la campaña electoral de 1998. Un pueblo desinformado, un pueblo manipulado por los medios de comunicación, un pueblo engañado por los partidos de entonces, COPEI y Acción Democrática, y los grupos políticos que los apoyaban, porque en Venezuela hay 72 partidos políticos. Entonces resulta que esa mezcolanza de intereses políticos, poder económico, de información, le dio entrada vía electoral a Hugo Chávez. Después que Hugo Chávez llega al poder, todos ustedes son testigos de la penetración del Foro de Sao Paulo, financiado por Venezuela, en toda la región, causando problemas. También recuerdo, porque lo viví claramente, derrocaron a muchos gobiernos democráticos de América Latina. Collor de Mello en Brasil, Maguad y Sánchez de Lozada, Salinas de Gortari, el mismo presidente Pérez. Detrás de la figura de la corrupción política administrativa, pero era una tarea que subterránea o bajo la superficie, que era la penetración del Foro de Sao Paulo en las corrientes sociales y en los grupos de poder político en nuestra región, y lograron revertir la orientación democrática que teníamos en aquel entonces en América Latina, e inclusive un golpe durísimo a la OEA, creando UNASUR con un objetivo político específico, con la penetración de la red de información de la región. Entonces resulta que nosotros, los demócratas militares y civiles,
o civiles y militares de la región, no nos dimos cuenta de una manera coherente y al unísono de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, porque pensaban que era un problema interno de Venezuela. Venezuela es la bisagra de la puerta para el dominio de la región, donde hay, además del narcotráfico, como dice la doctora, el terrorismo, la violencia fronteriza, la violencia interna, la penetración, la destrucción de los valores éticos y morales de la población venezolana, la migración no controlada que invade las fronteras de todos los países del área de América Latina y Centroamérica. Entonces resulta que nos encontramos un problema de una penetración creciente que no logramos detectar a tiempo o no consideramos importante, porque la presencia de guerrilleros de la FARC y del ELN en Venezuela tiene más de 40 años. En mi época de militar activo, la lucha fronteriza nuestra era contra el narcotráfico y contra la penetración guerrillera marxista en nuestro país, inclusive con bases de operaciones, donde las intenciones de las Fuerzas Armadas de enfrentar a estas columnas guerrilleras distribuidas a lo largo de la frontera. Nosotros tenemos 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, de los cuales 800 aproximadamente son fluviales, ríos internacionales. Entonces, esa vulnerabilidad, esa porosidad que siempre existía, porque somos países hermanos, porque somos países de un mismo tronco histórico y pertenecemos a una misma idiosincrasia latinoamericana o andina. Entonces permitimos, por ignorancia, por falta de seriedad, permitimos que ese evento ocurriera. La doctora acaba de resumir brevemente todo lo que ha ocurrido y los hitos más importantes de nuestro país. Y yo considero, y en mi opinión, que la he mantenido en todo momento, inclusive una carta que le dirigí al presidente Donald Trump, de la gravedad, hace 3 años, de la gravedad del problema venezolano para la seguridad hemisférica y para los dos países, Venezuela y Colombia. Mi criterio, geopolíticamente hablando, que el objetivo es Colombia, porque ya Venezuela cayó en las redes de estos mafiosos vestidos de regímenes democráticos o disfrazados de regímenes democráticos. La vulnerabilidad es la frontera colombo-venezolana, donde está invadida por 1.400.000 aproximadamente de venezolanos, entre los cuales hay infiltrados del gobierno y de otros países, porque desde 2004 en Venezuela existe, ahora con menos preeminencia, porque en el sistema político nuestro no le dan importancia a la seguridad de Estado. Y esto es una crítica real que siempre he hecho, porque cuando fui director del Instituto de Defensa y buscábamos la política nacional de seguridad, no existía como tal, era de cada partido y de cada gobernante imponía o implementaba la política de seguridad que consideraban en el sector militar, pero siempre con los vacíos y con las carencias de lo que es realmente una política nacional de seguridad, tal y cual como el presidente Uribe, a quien admiro muy particularmente, expuso la política de seguridad democrática en Colombia, que abarca todo el territorio y todas las instituciones de esa república. En Venezuela no fue así. Entonces, retomo lo que venía diciendo. Ante esa vulnerabilidad que existe, en el año 2004, 2005, Hugo Chávez desarrolló en el estado Barinas de Venezuela un centro de formación terrorista para la región, llamado Centro de la Coordinadora Continental Bolivariana, financiada por el gobierno venezolano con la participación de los grupos radicales más importantes de América Latina, sobre todo los países andinos, incluyendo Ecuador y Bolivia. Entonces, esa denuncia la hice yo por los medios de comunicación en Venezuela y prácticamente pasó desapercibida, porque el tema de seguridad de Estado en Venezuela nunca ha estado en el tapete como prioridad de seguridad hemisférica, y por eso es que el TIAR arranca con una vulnerabilidad, con una debilidad que en la región, ese convenio que estaba por muchos años dormido, aplicado cuando la crisis de Inglaterra con Argentina y después con el evento del ataque terrorista a las Torres Gemelas en el territorio norteamericano,
ese tratado de asistencia recíproca nunca fue tocado y tomado con seriedad. En Washington, dependiendo de la OEA, existe el Colegio Interamericano de Defensa, donde van civiles y militares de la región a analizar los problemas de seguridad continental. Y prácticamente esos estudios son aplicados muy parcialmente en la región, específicamente en América Latina. Y en Centroamérica, casi ningún país hace mención a esa escuela. Ese colegio interamericano depende de la Junta Interamericana de Defensa, que son militares de la región, y depende directamente del superintendente, el presidente de la OEA, en este caso Almagro, la señora Almagro. Pero eso ha estado siempre presente, latente en la región, pero ha sido descuidado, porque hemos dado preferencia o privilegio a otras cosas, inclusive la penetración rusa, la penetración iraní y la penetración china, bajo la perspectiva de la inversión económica que nos favorece y que es importante mantener en la región un balance comercial importante con todas las regiones del mundo. Pero sabemos que el sistema comunista utiliza una estrategia de penetración que casi nadie ve, pero que se produce en el tiempo. No hay apuro, no hay urgencia, pero van penetrando lenta e inexorablemente nuestras instituciones, nuestras universidades, nuestros centros militares e inclusive hasta los barrios. En Venezuela fue así. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en un escenario estratégico de alto contenido geopolítico que requiere de la participación de los países más importantes de la región. Pero cuando tocamos el tema militar, el tema de la acción bélica, que podría ser y está en el tapete, comienzan los líderes políticos de la región a analizar en profundidad lo conveniente o no que es esta asociación de defensa continental, porque tienen temor que en sus países estas corrientes que subyacen en la sociedad, del Foro de Sao Paulo, corriente colectivista, grupos de mafiosos, grupos paramilitares con una ideología y un objetivo diferente al de la paz y el crecimiento democrático y desarrollo de la región, tienen miedo. Se les puede alborotar el jardín interno, o como decimos en Venezuela, se les puede alborotar el gallinero. Entonces tienen miedo que pueda haber eventos internos no manejables que pongan inclusive en peligro la seguridad del régimen de turno, en este caso Colombia, Perú, no tanto Chile, Argentina y Brasil. Entonces ese problema del TIAR, ese asunto del TIAR debe ser abordado bajo un criterio único de seguridad hemisférica, sin ningún tipo de limitaciones, sin ningún tipo de temores, porque esperando la resolución, y estamos a un nivel donde Colombia esté penetrada por las fuerzas del mal, que son las fuerzas venezolanas infiltradas, no solamente, no involucro aquí, perdón, a los migrantes expulsados y que abandonan su territorio ante la desesperante situación que vive Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, Brasil, Panamá, Costa Rica, todo eso para España, Europa en general. No, cuando nos demos cuenta, vamos a tener un crecimiento interno explosivo que en cualquier momento puede detonar, primero en algún país de la región y después apoyado por Venezuela. Mientras hubo dinero en Venezuela, esas corrientes se mantuvieron en la clandestinidad, no aparecían. Pero ahora, como el dinero ha escaseado, el soporte económico y territorial que le brindaba Venezuela, que todavía lo brinda, porque también tuvimos durante 7 años la penetración de grupos iraníes y del Medio Oriente, un vuelo que tenía Venezuela de Conviasa 2 veces por semana, Caracas, Teherán, Damasco. Iba vacío y regresaba con personas de esos países con documentación válida y reconocida como si fueran venezolanos. Inclusive votaban en algunos países cuando había elecciones en Venezuela y esos votos se sumaban inexplicablemente a la corriente de votación de los venezolanos en el territorio. O sea, la estrategia es global en la región o regional, es dura, es difícil, requiere el abordaje sin limitaciones, porque es el problema de seguridad, no un problema
de diplomacia, no un problema de relaciones internacionales, es un problema de seguridad, y el gobierno venezolano, el régimen venezolano, cuenta con apoyo en casi todos los países de la región, y por eso es que la conexión Maduro-Rusia, Diosdado-China y las personas que están en las Naciones Unidas en este momento, y en la mayoría de los embajadores que tuvo Hugo Chávez y que tiene Maduro, hicieron un trabajo de penetración en cada país, financiando grupos terroristas, grupos paramilitares, trayéndolos al territorio venezolano, entrenándolos y equipándolos para la lucha asimétrica de ideologías políticas opuestas a la democracia y a la libertad. Y para culminar, quiero decir lo siguiente. Manifiesto abiertamente que el objetivo es Colombia. Ya Venezuela está controlada, porque cuando una población se va de su tierra, va a otros países, en el volumen que en el poco tiempo ha ocurrido en Venezuela, significa que es un país que socialmente está destruido, donde la cohesión y la identidad nacional se ha venido perdiendo y está en un nivel bastante bajo. Una fuerza armada que no existen, y la penetración rusa, porque el armamento que compró Venezuela, que no tiene capacidad de mantener ni de operar, va a ser y está siendo manejado por fuerzas militares externas. Los rusos no están en Venezuela ahora con Maduro. Participaban en las reuniones del alto mando militar en el año 2004, 2005, con militares cubanos, milicianos cubanos, con otros militares de otras regiones del mundo, bielorrusos, entrenamiento en inteligencia militar de volúmenes importantes, hasta 600, 700 militares venezolanos en Bielorrusia, en Irán, equipándose y entrenándose para las corrientes terroristas que manejan esos, y mafiosas que manejan esos gobiernos. Todo eso ha pasado desapercibido, se conocía. Un oficial venezolano le entregó al presidente Uribe, o a través de uno de los miembros del alto mando militar, en el año 2006, la ubicación geográfica de todos los guerrilleros de la FARC en el territorio venezolano. No hubo apoyo, no podía haber apoyo por parte de Venezuela, porque era la estrategia de penetración, la liberación de Ingrid Betancourt y su grupo por fuerzas militares venezolanas, con equipos militares venezolanos y con penetración en Colombia de venezolanos, es público y notorio. El presidente Hugo Chávez, a 4 días de ser electo presidente en el 98, penetró Colombia con 2 generales venezolanos y se entrevistó en Colombia con Marulanda y su grupo más importante de guerrilleros y de su estado mayor, de terroristas. Y desde entonces, esa información está en la prensa venezolana, porque lo dije personalmente, a riesgo muy alto, pero lo expresé porque en aquel entonces no tenía la dimensión exacta de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y podría ocurrir. Eso fue silenciado. Los medios de comunicación venezolanos me vetaron porque yo estaba asustando a la población. Y fíjese en este breve periodo de tiempo histórico de 13, 14 años, a donde ha llegado Venezuela. Eso significa que estamos incapacitados de solucionar el problema interno, y mucho menos calificados y capacitados para abordar soluciones que permitan frenar la expansión de este proceso de mafias e intereses narcotraficantes con el terrorismo y la trata de blancas y la prostitución de la sociedad, quebrando el factor más importante en un país, que es la sociedad y los ciudadanos. Eso es Venezuela en este momento. Todos los análisis que ustedes hagan, todos los que ustedes encuentran, son muy importantes, muy calificados, muy, ¿cómo le diría?, muy pertinentes, pero el drama que se genera bajo superficie, que todo el mundo sabe porque se siente, pero hay miedo de abordarlo en el territorio, y también hay miedo de abordarlo en otros países. Para mí, la salida del presidente Kuczynski en Perú obedece a presiones que no son por el problema de la corrupción solamente. Hay otros problemas que subyacen ahí, porque evitar que se conformen grupos demócratas que intenten aliviar la problemática venezolana y la limitación de la expansión en la región. Yo no creo que hayan vientos de guerra, no creo, no quiere decir que los niegue, pero primero ocurrirán otros eventos
que tienen que ser de obligatorio conocimiento de la región y unirse sin límites para enfrentar el problema, no de la solución venezolana y Maduro, que ya todo el mundo lo conoce, es la expansión del fenómeno venezolano, para llamarlo decentemente, en la región ante las narices y los ojos de muchas autoridades políticas de la región que tienen temor o son parte de esa conexión satánica, que diría yo, del Foro de Sao Paulo, que fíjense, se reunió hace 2 meses en Venezuela. Diosdado Cabello, que nunca había ido a Cuba, fue a Cuba, se puso, recibió instrucciones o a coordinar ese movimiento. Se hizo la reunión en Venezuela, no hubo expresión en ningún país de la región, no hubo expresión en ninguno de los grupos políticos opositores en Venezuela, pasó aparentemente desapercibido, como todas las cosas que han ocurrido en Venezuela. En el futuro sí se ve violencia política en la región, así como en el Medio Oriente, así como en Siria, y así como otros países de la región, de esa zona terrible del país. No es por el azar tampoco, fíjese lo que yo veo desde la distancia. La parte energética de América Latina está comprometida. El poder económico de la región es la fuerza energética y las capacidades de manejar los hidrocarburos y sus derivados. Pemex está prácticamente quebrada. PDVSA destruida. Petrobras destruida. Y Ecopetrol, creo que se llama la colombiana, también tiene grandes problemas. Entonces, detrás del problema del fenómeno venezolano hay una estrategia mundial para limitar a la región latinoamericana del poder económico de ingresar a los centros de poder financiero del mundo y países del primer mundo, porque tenemos una fuente energética importante todavía y que geopolíticamente nos acerca, pero también nos aleja. Entonces, quiero llamar la atención a este punto. A lo mejor pasa desapercibido, a lo mejor es una tremendura mía analizarlo desde ese punto de vista, pero no se pueden, con estas personas, no se puede dejar ningún cabo suelto, como decimos los marinos, porque por ahí comienza el problema y por ahí se destapa una serie de eventos y situaciones que ahora, porque contamos con el presidente Trump, el presidente Duque y el presidente Bolsonaro en Brasil, pero cuando las cosas geopolíticas cambien, también puede derivar hacia otros estadios de violencia o penetración geopolítica que no estamos todavía aparentemente, no estamos todavía en la capacidad para atisbar la realidad de lo que está ocurriendo bajo superficie, porque todo lo hacen clandestinamente, lo hacen, se equipan, se proyectan y actúan en el momento que deben ocurrir. La violencia yo la veo todavía leja, la guerra, pero la violencia social se puede destapar. Me voy al caso de la Revolución Francesa, 1789, una constituyente o la Iglesia Católica con un poder político importante, la nobleza europea de aquel entonces, el pueblo francés se fue a las calles y desbordó todo lo que se parecía imposible. Yo no digo que Venezuela y la región esté en esa situación ahorita, pero mientras sigamos divagando en lo que puede ocurrir, esta gente avanza y el pueblo no sigue aguantando, el venezolano. Ya tenemos el ejemplo de México, tenemos el ejemplo de Petro en Colombia y otros más en la región, y tenemos el ejemplo catastrófico de Venezuela con Maduro y todo lo que es la corriente colectivista, marxista, ladrona y mafiosa que siempre ha estado en nuestra región. Gracias a todos. No sé si respondo en parte la pregunta de la doctora Sandra Valencia. Repito y le reitero mi agradecimiento por la invitación y que me permitan hablar en este foro que considero importantísimo porque creo que es donde se pueden ventilar sin ningún tipo de limitación los problemas comunes de la región. Gracias. Muchas gracias, almirante, por su profunda y descarnada visión de la realidad y su desarrollo histórico que usted ha planteado en estos minutos. A continuación, vamos a hacer una ronda de preguntas por parte de los panelistas. La idea es que cada uno de nosotros preguntemos tanto a Sandra como al almirante y ellos puedan contestar en forma conjunta todas estas preguntas. Voy a partir con la siguiente
¿Es un fracaso de la diplomacia de la región al tener que invocar el TIAR? Porque difícilmente un instrumento como este, como de alguna manera lo transmite el almirante, va a ser efectivo y realista. Por lo menos ya hay conversaciones o opiniones que dicen que no cumple con las necesidades que tiene Venezuela en estos momentos. Y por otro lado, la otra pregunta que me gustaría hacer, si efectivamente, ya lo contestó de alguna manera el almirante, un conflicto abierto entre Colombia y Venezuela es factible o tienen que pasar muchas cosas primero para que esto ocurra. Dejo la palabra ahora al doctor Emerich. Muchas gracias por estar acá, por estar primera vez con nosotros, y le ofrezco la palabra para que usted pueda consultar a los expositores. Muchas gracias por la invitación. Un par de preguntas concretas y una reflexión sencillita. Quisiera saber si es posible, el almirante nos puede ayudar con esto, un rol o una apreciación sobre el rol del cartel de los soles, si sigue siendo tan importante y determinante como ha sido en el pasado reciente, o si su rol disminuyó o cambió. Otra pregunta es respecto al rol concreto y actual de China, no tanto en la región en general, sino específicamente en Venezuela. China se ha manifestado abiertamente en contra de la activación del TIAR recientemente, pero quisiera tener una apreciación más cercana, gracias en parte a que nos ha llegado una apreciación cercana del almirante respecto al rol de Rusia y también de Sandra, a un cierto alejamiento o no. Quisiera ver si podemos resolver la situación de China. Y una reflexión muy breve respecto a que, tal como dice el almirante, si bien hay un problema concreto, específico y puntual que nos reúne en relación a la situación del TIAR y a la activación del TIAR en relación a la crisis venezolana, hay procesos profundos muy agudos. Quiero mencionar tres, los agrupo los tres en una sola palabra, la palabra derrame. Tenemos un problema de derrame en toda la región en relación al narcotráfico, un problema de derrame en toda la región en relación a las problemáticas migratorias, un problema que se siente cada vez más fuerte en Argentina, y un tercer derrame muy importante que tiene que ver con la guerrilla o la situación o el rearme de la FARC, que tiene un muy fuerte impacto en casi toda la situación interna ecuatoriana actual. Entonces, repito, la pregunta sobre el cartel de los soles, sobre el rol de China y esta reflexión sobre los tres derrames que vemos en la región. John, por favor, tu pregunta y reflexión si es necesaria. La pregunta es sobre el rol del cartel de los soles y sobre la situación de China en esta situación, en este contexto, ¿no? Ok. Sandra, a todos los amigos participantes, yo creo que lo que han expuesto Sandra y lo que ha expuesto el señor almirante, pues es suficientemente ilustrativo de la realidad que se está viviendo en la región. No es raro que coincida la activación del TIAR, fundado en 1940 y pico, con el regreso a las armas de las FARC, declarando la nueva Marquetalia, también de 1960 y pico. Hay una coincidencia de fecha, pero el contexto de hoy en día es mucho más complejo que aquel en donde surgieron el TIAR y surgieron las FARC. Hoy en día tenemos, evidentemente, como lo puso de manifiesto el presidente Duque en la ONU, una amenaza que va más allá de una confrontación entre Colombia y Venezuela, y es una amenaza regional. Ayer teníamos un foro con Ecuador, y la conclusión a la que llegamos es de que después de Colombia, como muy bien lo plantea el señor almirante, que va a ser ha sido la joya de la corona del comunismo internacional, ha sido Colombia. En caso de que esto realmente se desarrolle, Ecuador va a ser la segunda víctima. Inmediatamente cae el Ecuador por cantidad de hechos que no es del caso mencionar aquí. Yo tengo mis dudas acerca de que haya una confrontación armada entre Colombia y Venezuela. Ninguno de los dos países puede sostener un conflicto. Pero yo sí lo que estoy viendo claramente
es una guerra que está en la doctrina militar venezolana. Es una guerra simétrica, como lo decía Sandra. Algunos lo llaman una guerra de cuarta generación, otros lo llaman guerra híbrida, y la estamos viviendo día a día en Colombia. Venezuela compendia en este momento lo peor que nos puede pasar. Unas fuerzas armadas debilitadas, un crimen organizado internacional, básicamente de minería y cocaína, que está fuertemente metido allá. Tenemos grupos armados irregulares, las FARC, el ELN, grupos subrogados que pueden ser utilizados por el Estado venezolano, salvando su responsabilidad, como decía la vicepresidenta Delcy García ayer. Nosotros no tenemos que ver nada con las FARC y el ELN, una declaración contraevidente. Grupos de civiles armados, usted sabe todo lo que han organizado los chavistas en las diferentes comunas venezolanas, toda esta milicia bolivariana, esta cantidad de señores de edad, mal entrenados, mal equipados, pero que pueden ser utilizados también. Y tenemos tres cosas que a mí me preocupan, que son la tecnología que puede estar utilizando Venezuela. Primero, una tecnología de ciberguerra, controls rusos, que ustedes saben que los rusos con ciberguerra prácticamente fue que se ganaron a Ucrania, que han sido acusados de intervenir en Inglaterra, en las elecciones de Inglaterra, en las elecciones de Estados Unidos, en las elecciones de México, y que tienen en la isla de Orchida de Montalo un troll muy grande que tiene capacidad de hacer una guerra cibernética estilo ruso bastante fuerte. Pero no solo eso, está la tecnología china que puede, como lo ha venido haciendo con la tarjeta de la patria, el carnet de la patria, manejar y manipular a través de G5, de la tecnología G5, toda la comunidad, y eso lo puede expandir hacia otro lado. Y tenemos otra tecnología inmediata muy preocupante, y es la fabricación de drones venezolanos con tecnología iraní. Y fíjense lo que acaba de pasar en Arabia Saudita. Y aquí en Colombia, hace 8 días, 15 días, decomisaron 2 pequeños drones armados con explosivos. Y eso ya es indicador de lo que podríamos enfrentar aquí. Y todo eso se redondea con el fenómeno migratorio. Tal vez el fenómeno migratorio más grave que hemos vivido en América Latina en toda la historia. Y el problema de ese fenómeno es que nos cogió de sorpresa. No ha sido una combustión migratoria, fue una explosión migratoria que tiene en jaque todos los sistemas educativos, de salud, de seguridad, de Colombia principalmente, y como lo mencionaban, en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, lo discutíamos ayer, sumamente grave todo lo que está sucediendo. El tren de Aragua está siendo presente en alianza con el primer comando de capital de Brasil, desde Roraima. Se está expandiendo todo eso en la región. Un conflicto armado, regular, convencional, con tanques, aviones, misiles, yo lo veo poco probable. Sí creo que puede haber un incidente fronterizo entre Colombia y Venezuela, y ese incidente fronterizo nos puede distraer, como nos ha distraído a raíz de estas recientes maniobras que hicieron, no en la frontera, solamente en Zulia, y no con toda la gente, no 150.000 como dijeron que iban a desplazar, y solamente con 3, 4, 2 baterías de misiles, cada una con 2 elementos. Es decir, no hay realmente un concepto de conflicto regional como lo conocemos todos los que estamos aquí, que tenemos ya, sacando a Sandra del grupo, todos los que frizamos algunas canas aquí ya. Pero sí tenemos este tipo de guerra para la cual no creo que estemos muy bien preparados, señor almirante. Como muy bien usted lo expresaba, la apatía, el desinterés de las élites políticas de la región, eso ha permitido que este panorama se haya venido desarrollando. Yo podría mencionar aquí ayer hablábamos con el mando militar colombiano, la posibilidad de un incidente fronterizo. Hombre, evidentemente ni la estrategia colombiana, ni el dispositivo militar colombiano, ni la voluntad política jamás ha sido meterse a Venezuela. Eso está claro y la historia sí lo demuestra y la posición es clara. Nosotros no nos vamos a meter, no tenemos nada que hacer en Venezuela, pero
Sí tenemos que prevenir la llegada de los bandidos de las FARC y el ELN a Colombia o la salida de Colombia de estos bandidos que están totalmente implicados en el narcotráfico. En esa persecución o en esa detención de que vengan y entren y que hagan su pilatuna y regresen, se puede dar un incidente en la frontera y se va a cumplir la profecía que durante 20 años ha dicho el gobierno venezolano. Nos quieren invadir, nos van a invadir, Colombia se quiere meter. Con un incidente tan sencillo como esos, como dar de baja o tener un encuentro entre bandidos de las FARC o el ELN en la frontera, eso va a ser causa más que justificatoria para que Venezuela diga, si ve, se nos quiere meter aquí y se arme un incidente. ¿Hasta qué punto ese incidente puede escalar? Sería una pregunta que yo le haría al señor almirante, si un incidente fronterizo puede escalar a mayores. Y lo otro que tendría para decir es que la guerra irregular sigue en Colombia, con nuevas connotaciones. Ayer nos mataron 2 soldados en el Catatumbo, frontera con Venezuela. Antier nos mataron 2 policías en el Cauca, frontera con Ecuador. Todos los días, todas las semanas en Colombia estamos sufriendo bajas por parte de un enemigo que no es el enemigo marxista-leninista en la combinación de las formas de lucha, aunque así lo diga, es un enemigo totalmente delincuencial, corrompido en sus bases. Así los jefes digan de que lo que argumenten, que son argumentos de 1960, lo que argumenten, la realidad es que el narcotráfico ha corroído las bases de todas estas organizaciones y ha creado no jefes militares con contenido ideológico, sino bandidos con pequeñas células que buscan tener dinero y control de pequeños territorios. La otra, y en este orden de ideas, yo quisiera hacer la segunda pregunta para terminar, y es, el presidente Duque ayer dijo algo que desde hace mucho tiempo venimos algunos articulistas y comentaristas reclamando, y es una posición fuerte frente a Cuba. Cuba en Colombia viene desarrollando actividades proselitistas impunemente y actividades militares sin ninguna acusación. Tenemos videos en donde cubanos en la frontera con Venezuela, específicamente en Saravena, Tame, Fortul, Arauquita, áreas que conozco mucho porque presté mi servicio allá como oficial de caballería. Hay unidades y personas de Cuba entrenando a los campesinos de la frontera sobre la resistencia, sobre la solidaridad continental, sobre toda esta palabrería que ellos utilizan tanto. Y en el último atentado al Centro Comercial Andino en Bogotá, hace 2 años, uno de los muchachos capturados que formaba una célula terrorista del ELN en una de las universidades de Bogotá, escribió en su celda un documento que fue decomisado por la Fiscalía, en el cual declaraba haber sido entrenado en explosivos en Cuba por un ex diplomático residente en Colombia. Cuba es un problema mayor, ya está posesionado totalmente en Venezuela. En Colombia le estamos pidiendo al presidente que rompa relaciones con Cuba. Las tiene que romper. Cuba es el quinta columnista más evidente que hay en Colombia en apoyo a Venezuela. Con Cuba se han roto relaciones en 2 oportunidades. Colombia ha roto 2 veces las relaciones con Cuba. En 1900, cuando sacaron a Cuba de la OEA, en 1964, creo, 65, y en 1981, cuando Cuba llevó a la isla, reclutó, los llevó, los entrenó, los armó, los devolvió a Colombia. Todos esos muchachos murieron en la intentona y inmediatamente se rompieron relaciones con Cuba por eso. Ahora es necesario en esta guerra que la presión diplomática, la presión política y la presión económica, que es a lo que está jugando el concierto internacional aquí para lo de Venezuela, se estreche mucho más. Y uno de esos pasos es que Colombia, dada la evidencia de que están los determinadores del asesinato de 21 estudiantes de la Escuela General Santander, ellos lo ordenaron y lo reconocieron. Tienen circular roja de la Interpol y sin embargo Cuba los cuida y los acobija allá
sin parar bolas de eso. Eso yo creo que es razón más que suficiente, además de todo el contexto, para que Colombia rompa relaciones con Cuba y apriete el cerco. Porque acuérdense ustedes una cosa, hay un triángulo maléfico: Caracas, La Habana, Managua. Ese triángulo está totalmente permeado por Rusia, China y, por supuesto, otros países adicionales que, por ejemplo, el señor almirante no mencionó la presencia tan importante de Turquía en Venezuela, con todo lo del arco minero y la negociación que tienen para lavar el oro de Venezuela. Y Turquía, Erdogan acaba de decir, yo también quiero armas nucleares. Lo acaba de decir la semana pasada. Y Erdogan le puede decir a Maduro cómo manejar esa ola migratoria, como lo está haciendo él con Europa. Deme plata o le suelto todos los sirios que tengo aquí. Los está chantajeando. Bueno, no sería raro que viéramos eso dentro de poco. Entonces tenemos Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba, todos metidos en Venezuela, en esta caos en que estamos. Señor almirante, ¿usted cree que hay posibilidades de que haya, por un incidente terrorista en la frontera, un incidente armado en la frontera, un escalamiento a una guerra regular? Y segundo, ¿debe, a su opinión, Colombia suspender, no solo Colombia, las regiones del Grupo de Lima, poner a Cuba en su sitio, frenarlo, decirle no aceptamos más su injerencia porque tienen injerencia en todos estos países? Eso sería lo que yo tendría para hablar. Gracias, John. Guillermo, tu turno, pregunta y comentario para posteriormente cerrar con Sandra y el almirante. Gracias, Felipe. Yo rápidamente quiero regresar el tema al TIAR. O sea, el título es el tema del TIAR. Estamos con tambores de guerra a la vista. Creo yo que lo que tenemos que ver es que el TIAR ha sido un instrumento que viene desde 1947 y que ha sido mal utilizado, y es un instrumento que está rebasado. Más allá de que pueda ser llamado, más allá de lo que ustedes quieran, está rebasado. Yo vuelvo a repetir que seguimos tratando de solucionar el presente con modelos de hace 40 años, de hace 50 años, y no nos posicionamos para el futuro. Sigo oyendo la misma terminología, sigo oyendo las mismas visiones, con todo el respeto de mis queridos amigos, pero no veo un posicionamiento más adelante. Hay un libro que está por salir sobre el posicionamiento tecnológico de Marta, ¿cómo se llama? Una tecnóloga española, Marta Peirano, que se llama El enemigo conoce el sistema. ¿Y qué es lo que dice el libro en relación a la tecnología? Dice que en la era actual la información de estructuras de poder se han vuelto invisibles, subterráneas, sospechosas, y eso es sospechosamente conveniente. El problema es que nosotros nos estamos yendo en lo que se ve y nos olvidamos de lo que no se ve. Entendamos que la incidencia tecnológica no se mira. La incidencia tecnológica no se mira, y estos pequeños, como mencionaba John, estos que se mueren dos aquí, un pequeño ataque allá, otra cosa allá, son puramente maneras de mantenernos ocupados en un sistema caduco, un sistema arcaico y un sistema que no nos ofrece ninguna solución a lo que estamos viviendo en este momento. O sea, cuando nosotros seguimos hablando la incidencia iraní, la incidencia china, la incidencia de Cuba, de Irán, sí, es preocupante, pero yo vengo oyendo esto hace 15 años en relación a Venezuela. O sea, yo vengo oyendo la incidencia de Cuba desde hace 60 años en esta región y no hemos hecho nada al respecto. Sube y baja, entran gobiernos de una tendencia, salen gobiernos de otra tendencia, lo mismo, totalmente de acuerdo con lo que decía en el caso de Perú. Por ejemplo, el hecho de la salida de Kuczynski y el hecho de que ahora Gamarra quiera verlo desde una perspectiva, es evidente que él tiene entrevistas con otros sectores. El hecho que esté por ganar Fernández en Argentina, son momentos de política que lamentablemente nos entretienen en procesos que no definimos soluciones presentes y menos de futuro. Entonces, ¿qué es el TIAR? El TIAR es un instrumento caduco que, perdón, no sirve para nada. No sirve para nada. Sirve, sí, para posicionarse, sirve para ver el posicionamiento de los países. Es bueno ver quiénes votaron a favor, quiénes en contra, quiénes se abstuvieron y quiénes no estuvieron. Sí, es una buena manera de ver posicionamientos de países y cómo la tendencia sube porque unos votan ahora en contra, otros votan a favor.
han hecho mejores relaciones internacionales los venezolanos y los del socialismo del siglo XXI que los que no son de esa tendencia. ¿Por qué? Porque seguimos viendo el proceso con ojos de pasado. Entonces mi pregunta, para no ir en ese proceso, es: ¿será que verdaderamente hay tambores de guerra en este momento? ¿Será, como dijo John, que en este momento sí podrán haber escaramuzas, pero será que en este momento estamos en las puertas de generar un proceso para responder lo que la región está esperando y la famosa influencia que tiene ya Venezuela, que puede afectar la región? ¿Será que en algún momento vamos a tener otras tendencias para parar eso? Muchas gracias, Guillermo. Yo le voy a pedir tanto a Sandra como al almirante que puedan, digamos, englobar todas las preguntas y comentarios que hicieron los panelistas en un tiempo no más allá de 5 minutos, porque lamentablemente tenemos tiempo acotado en esta plataforma. Sandra, parto contigo. Bueno, gracias, general. Un poco para englobar todo lo que han dicho nuestros panelistas, nuestros asistentes. Parto de esa pregunta de si fracasó la diplomacia. Yo creo que no fracasó la diplomacia porque, como lo vemos, la diplomacia que han hecho los rojitos, los otros, los que están tratando de expandir ese comunismo, esa filosofía marxista, leninista, ellos sí lo han logrado y lo han hecho bien. Entonces no es tanto como mirar la diplomacia sirve o no sirve, fracasó o no fracasó, porque ellos sí lo han utilizado bien. Nosotros, los gobiernos defensores de democracia, somos los que no hemos sabido utilizar la diplomacia, y en esa medida yo creo que está en un ultimátum, en una, digamos, una exigencia de repensarse la diplomacia, porque así como está evolucionando la guerra, así como hoy se habla de guerras de cuarta generación, así como hoy, digamos, esos ciberenfrentamientos cada vez tienen más atentos a los gobiernos. El presidente Donald Trump lo decía en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como Estados Unidos estaba invirtiendo muchísimo en esa protección de la información del Estado, porque esa va a ser, digamos, la nueva arena militar, esos conflictos de ciberespacio. Pues asimismo la diplomacia va a tener que repensarse, porque o estos países que firmaron el TIAR, que supuestamente se van a unificar en ese comando central para intercambiar información desde la punta de Norteamérica, como ya lo decía, en Canadá, hasta la punta de Sudamérica abajo en Argentina. Si no lo van a hacer para que esa información de verdad ayude a tomar acciones concretas, y me explico, si un Jesús Santrich que está oculto en Venezuela, si de verdad la Interpol entonces no va a poder hacer nada, y si el TIAR está ahí y tampoco va a lograr que estos países tomen un compromiso que se pueda traducir en acciones contundentes, pues no va a servir para nada. Creo que está viviendo un ultimátum tanto el TIAR como tratado de defensa y protección, que es una gran oportunidad para que esa última oportunidad la aprovechen y se repiensen y tomen acciones duras. Es que la diplomacia se hace para la paz o para la guerra, y si en este momento estamos hablando de nuevas guerras, pues entonces habrá que pensar cuáles son las nuevas guerras que se están librando, las asimétricas, las ciberdigitales, ¿cómo va a ser eso? Y eso es lo que tiene que pensar el TIAR y exigirle esas voluntades políticas a los países. De otro lado, frente a la situación de lo que no se ha resuelto con estos conflictos abiertos que bajan o que van desde el Oriente Medio, yo creo que también Colombia con esta migración, y pues digo que parto ahí porque lo mencionaba hace un momento el coronel Marulanda con Turquía. Este señor Erdogan sí que ha sido agrio con la comunidad internacional, pero también yo siento que lo ha sabido manejar. Dice, voy a montar campos de refugiados. Yo creo que va a llegar un momento de colapso tal en la migración aquí en nuestro hemisferio, en nuestro lado del mundo, que sí que se va a tener que pensar en esto, especialmente en aras de la seguridad. Yo lamento mucho, y lo mencionaba en el conversatorio anterior, yo lamento mucho ver cómo la policía tiene que hacer rondas de noche para evitar que los niños se alquilen para pedir limosna. Yo lamento mucho que tengan que estar haciendo redadas en algunos municipios, entrando a bares o sitios nocturnos y rescatando niñas menores de edad venezolanas. Yo lamento mucho todo eso, y creo que una menor de 13 años, de 12 años, de 14 años no tendría que estar haciendo nada a la 1 o 2 de la mañana en la calle, pero es que el problema es complejo.
están muchas veces subyugados bajo bandas criminales que se aprovechan de estas situaciones, y entonces ahí es donde tiene que actuar el Estado tomando decisiones de poder duro. Y en este caso el poder duro, yo sé que muchas personas lo satanizan, pero es que hay momentos en que hay que tomar decisiones de poder duro. Toca meterlos a un sitio donde estén a salvo como refugiados. ¿Qué vamos a hacer en materia de seguridad para frenar todas estas aristas que se nos están presentando? Eso frente a eso. Y creo que había un tema de la resistencia. Sí, mencionaban algo frente a la resistencia a la Revolución Francesa, lo decía el almirante. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que va a llegar un momento en que la población, me refiero al nombre de resistencia, porque así es como se le conocen, digamos, y esto hay que identificarlo muy bien, los cubanos emplean ese nombre para entrenar, pero ojo, que es que dentro de Venezuela hay una resistencia que al contrario lo que está buscando es que vuelva la libertad y la democracia y que caiga el régimen. Entonces me parece importante aclarar ese tema de la resistencia. Son cerca de 10 millones de personas, si no es que son más, que han logrado, a mí me hablan hasta de 30 millones, la verdad, y menciono este nombre porque va a ser importante lo que voy a decir, 30 millones de personas, y supongamos que hasta que fueran 10, solo en Caracas, que están hartas de buscar comida en la basura, están hartas de que se les mueran los niños en los hospitales, están hartas de que su familia sea perseguida y tenga que salir traspasando fronteras en condiciones inseguras. La comida está escaseando, los alimentos están escaseando, esto lo sabemos todos, pero va a llegar un punto en que la misma población va a implosionar. Y por eso me parecía interesante cuando el vicealmirante mencionaba el tema de la Revolución Francesa, porque para ser honestos, yo hasta me lo he imaginado. Va a ser un punto de implosión tan fuerte que si esos 30 millones de personas se rebotan, pues uno no está por demás pensar en que esa historia de la Revolución Francesa se podría venir a Venezuela trayendo como una especie digamos, de revolución, de guerra civil. Entonces, vientos de guerra como tal entre Colombia y Venezuela, yo creo que no. No porque el ejército colombiano, digamos, tenga miedo o esté mal preparado, no, sino porque el ejército colombiano no es agresivo, nunca ha estado como en sus planes atacar a Venezuela, pero tampoco es bobo y no se va a dejar y tiene un muy buen ejército que va a estar a la defensiva, pero no creo que haya vientos de guerra entre Venezuela y Colombia. Más fácil creo que puede implosionar, y en el caso de Colombia tienen que tomar acciones más contundentes para la atención de la migración descontrolada, que les garantice esos sí los derechos humanos, que garantice también el hecho de que los que se están portando mal les caiga todo el peso de la ley y nos garanticen seguridad a los ciudadanos, pero de otro lado también seguir esa lucha que se tiene desde aquí contra estos grupos ilegales que están incluso reclutando venezolanos. Gracias, devuelvo la palabra entonces, general. Muchas gracias, Sandra. Almirante, nos quedan 5 o 6 minutos. Me gustaría que usted englobara y tal vez pudiera profundizar sobre lo que acaba de plantear Sandra, sobre si la solución definitiva del problema, de la problemática venezolana, que implica a toda la región, obviamente, como usted lo señaló, vendrá desde el interior o necesariamente a través de otros medios del exterior. Le dejo con usted la palabra. No se escucha, almirante, tiene que desconectar el micro. Es que usted me desconecta, me imagino, ¿no? Porque se conecta solo o porque no he tocado el aparato. De todas maneras, importa. Muchas gracias. Agradezco y coincido en la mayoría de las exposiciones y comentarios que ustedes han hecho en la mañana de hoy. Y también me identifico absolutamente con la doctora Sandra en lo que está exponiendo. Voy a tratar de hacerlo tipo pildorita para que el tiempo me alcance, porque son muchas cosas que quisiera decir y el tiempo es inexorable y el tiempo pasa. Entonces, fíjense lo siguiente, no creo que haya un conflicto bélico entre Colombia y Venezuela. Ni está planteado, ni va a poder ser. Yo lo digo desde el punto de vista venezolano. Conozco la Fuerza Armada de Colombia porque toda mi vida estuvimos operando siempre con la Armada y con el Ejército colombiano y la Fuerza Aérea. Unas relaciones extraordinarias de compañerismo y capacidades militares en la región que no supimos operar y trabajar en función de la amenaza
que eran los mafiosos guerrilleros en la frontera colombo-venezolana y en otros países. Fuimos demasiado benévolos con ellos, demasiado comprensivos, y no le aplicamos el peso del Estado como realmente debe ser. Fuerza, poder y autoridad del Estado para erradicar una amenaza creciente que se lleva por delante a las poblaciones, a los ciudadanos, y empobrece nuestros países. Inclusive teniendo muchos recursos como Venezuela, empobrecido al grado sumo, al grado extremo. No creo que eso ocurra. Sí creo que pueden haber maniobras terroristas, narcotraficantes, que creen un ambiente tenso en la región y se provocan escaramuzas que hagan ver o que es Colombia la que interesa meterse en Venezuela o es que es Venezuela la que te interesa, el ejército venezolano, el país, meterse en un conflicto con Colombia para salvar una situación política que está prácticamente contra la pared, el gobierno venezolano desde el punto de vista internacional e interno. Primero, para que un país vaya a la guerra tiene que tener un recurso industrial importante que le permita mantener el esfuerzo bélico en cualquier situación. Necesita tener la identidad y la capacidad de las fuerzas militares identificadas con el pueblo y con el gobierno de turno para poder actuar, reaccionar frente a una amenaza o un enemigo creado fortuitamente por fines no confesados e inescrupulosos. Eso Venezuela no lo puede hacer. Cuando el presidente Chávez trató de movilizar 10 batallones para la frontera, cuando hubo el evento donde murió en la frontera colombo-ecuatoriana el guerrillero este famoso, no me acuerdo el nombre ahorita, se me va. Raúl Reyes. Raúl Reyes, gracias, exactamente. Que hubo una movilización. En Venezuela no se movilizó ni un batallón. O sea, y era otra época del mando político del país. Había un liderazgo de Chávez en un sector de la Fuerza Armada, en el ejército, y no logró movilizarlo porque nuestras Fuerzas Armadas tienen 27 años sin operaciones militares, convertidos en sirvientes ideológicos del gobierno en todos los extremos y en todo el espectro de la penetración y el populismo civil y militar, ideológicamente hablando, en el territorio. El populismo nos ha hecho un tremendo daño. Populismo militar, populismo social, populismo político, populismo internacional, porque en todas partes metieron las manos con el dinero que inescrupulosos recibían, creyendo que el caso venezolano era pasajero e interno, y se ha convertido en un gran problema regional. Por otra parte, el TIAR, coincido con el señor Guillermo Pacheco, no nos va a llevar a ninguna parte. Se va a quedar en la retórica internacional, hechos del pasado, no asociados a una realidad por venir que está a la vuelta de la esquina y que no estamos en capacidad, como grupo geopolíticamente hablando, de enfrentar, porque hay demasiadas disquisiciones y demasiadas diferencias y análisis que unos son más o menos identificados con la realidad, otros ni la conocen, pero opinan, generan opinión, generan espacios de información, inclusive van a las estaciones de televisora a nivel mundial, CNN, CBS y todas esas estaciones a hablar, y cuando les escucho hablar, lamentablemente no dejo de pensar lo lejos que estamos de entender la realidad geopolítica que nos late en la cueva, vulgarmente hablando. Conocemos quién es el enemigo de hace mucho tiempo. Las corrientes colectivistas o las corrientes mafiosas y las corrientes de control social comunistas trabajan con el tiempo. En la medida que su estrategia avanza, van aplicando sus procedimientos subrepticiamente, van tomando control de algunos espacios sociales e institucionales, y cuando viene una acción o se despierta una amenaza, ellos la neutralizan porque tienen estrategias y respuestas contingentes para cada evento que se produce. En Venezuela ha sido manifiesta esa actividad. Sí creo que los rusos y los chinos y Grecia, gracias por nombrármelo e incluirlo, tienen sus intereses geopolíticos en América Latina. No es comercial, no es ayudar, no es la inversión solamente, no es aprovecharse de los recursos, son primordialmente intereses geopolíticos, y así tienen que ser planteados públicamente. Porque uno de los problemas que tenemos es que no hablamos con claridad, no presentamos las cosas como son
algo nos limita, algo nos entorpece ser como debemos ser, claros y precisos frente a esta amenaza continental. E inclusive las relaciones políticas de Guaidó, presidente interino, su precario equipo internacional de embajadores, no ha sabido manejarse en los países que son embajadores, apoyando una estrategia que no es venezolana. Esa estrategia de Guaidó es externa, donde hay 3 países pilares importantes en esta estrategia. Y en Venezuela, y los que están fuera de Venezuela, pero son venezolanos, políticamente hablando, intentan bloquearla, intentan desviarla. Decir que Panamá fue un desastre, que la invasión a Santo Domingo en otra época, que la invasión a Grenada, inclusive cuando yo fui agregado a defensa en Washington, el almirante del Estado Mayor Conjunto, el Estado Mayor en Washington me dijo, le hemos pedido apoyo a Venezuela para estas acciones y Venezuela se ha negado. Uno de los pocos países que ha participado en todas esas operaciones de defensa hemisférica cuando lo Argentina es Colombia y Argentina. Los otros países no han participado por alguna razón, por alguna razón de soberanía mal entendida, porque han permitido que las cosas crezcan y se reproduzcan negativamente en la región, y ahora que estamos en esta situación donde Venezuela es el problema, no tienen respuesta inmediata de manera coherente e inmediata. No tienen la capacidad para asociarse ante una amenaza. No somos verdaderos aliados ante la amenaza que tenemos en nuestras narices o en nuestras caras, en la fachada inmediata de nuestros países, donde en el año 2004 las Naciones Unidas condujo un estudio dirigido por el ex canciller argentino Dante Caputo, donde analizaba los problemas de la democracia en América Latina. Y en una de sus partes de ese estudio, muy extenso, muy denso, muy importante conocer, se puede bajar de la página web de las Naciones Unidas. Le preguntan a 25,000, una muestra de 25,000 personas, ¿qué quieren los latinoamericanos de la democracia? Y los latinoamericanos en esa encuesta dicen, no nos importa la democracia, nos importa que nos resuelvan nuestros problemas sociales, trabajo, seguridad y salud. Entonces, cuando una población con ese marco y ese plano tan diverso que es nuestra población, con muchas corrientes indígenas, con muchas corrientes sociales confundidas, con muchas corrientes sociales tratando de saltar a un mejor estadio de desarrollo y calidad de vida, no entienden por qué nuestros políticos no abordan el tema como debe ser. Con el presidente Pérez tuve la oportunidad, porque fui su jefe de casa militar, de ir a todos los países de la región, de ir a Alemania, Francia, Italia, Noruega, Holanda, Escocia, Inglaterra, y en todos esos países aparecía la figura de Fidel Castro. Si no directamente la presencia física, los mensajeros, los secundones, entre comillas. Y me quedé sorprendido en la primera cumbre de presidentes en Guadalajara en el año 1991, que estuve presente con el presidente Bush fallecido, la presencia de dominio total de América Latina por Fidel Castro, porque había un salón de reuniones privado entre el presidente Pérez, Fidel Castro, y en una habitación donde iban los presidentes y los embajadores a reunirse con ambos. Y yo, como era jefe de casa militar, tenía acceso eventualmente y escuchar algunas conversaciones, porque me interesaba personalmente. Y yo me quedaba asombrado, siendo militar que combatió las guerrillas en Venezuela, como en América Latina prácticamente se rendían y se arrodillaban ante la figura torcida de un asesino regional. Entonces yo decía, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Para qué fui militar y para qué soy militar? ¿Cuál era mi función cuando yo observo un presidente y presidentes de la región asociado a Fidel Castro? Y le digo algo que no debo callar, porque yo tengo un defecto, no callo las cosas que conozco y que sé. Observé cómo la figura de García Márquez, me disculpa, fallecido, era el operador político de Fidel Castro en América Latina con todos los presidentes. Ese señor hablaba conmigo mensualmente, lo iba a buscar en el avión presidencial, lo llevaba para los países de Centroamérica, lo recogía.
le mandaba el apoyo logístico, le mandaba el apoyo aéreo, movilización, y yo como que tenía la referencia cultural de las novelas y esa cantidad de cosas, y el prestigio que no se puede cuestionar de ninguna manera, por qué tenía esa influencia en la región, y en todas partes lo recibían. Se reunían en la selva del Darién, Torrijos, Pérez, García Márquez y Fidel Castro, a escondidas, porque lo conocí en mi cargo como jefe de casa militar. Entonces, en una confusión profesional que tenía, y yo la definía con el presidente porque le preguntaba, y no es que lo confrontaba, sino le daba a conocer mi sorpresa de lo que yo estaba conociendo en ese momento. Entonces me decía, usted es militar y yo soy el político. Sí, yo soy el militar, porque yo era encargado de seguridad. Tuve que recibir a los guerrilleros colombianos en el despacho presidencial y estuvieron armados en Venezuela. Yo me negué a que entraran armados al despacho presidencial porque era mi trabajo. Y resulta que los ministros del gabinete favorecían el ingreso de estos señores a hablar con el presidente Pérez en Venezuela, acompañada por hermana de Fidel Castro. Entonces, todas esas confusiones que no se conocen públicamente, que algunas personas hicieron mutis y no lo dijeron, nos están costando y es un peso enorme en lo que tenemos que manejar, porque como dijo, creo que fue Guillermo Pacheco o el señor Marulanda, no hemos planteado el día después, qué vamos a hacer más adelante, qué está planteado nosotros como grupos demócratas y liberales de la región, que estamos viendo el enemigo que nos toca la puerta y seguimos esperando que venga alguien a cerrar la puerta o a poner un seguro cuando está en nuestras manos hacerlo. El problema nuestro es bien complicado. Venezuela es pan de la guerrilla. No se olviden del movimiento continental bolivariano, porque le seguí la pista mientras estuve en Venezuela, pues ahora estoy exilado en los Estados Unidos, perseguido y allanado por el gobierno de Maduro. Tengo mi familia dispersa por el mundo, en otras partes del mundo, pero la voluntad de trabajar y de incorporarme o de mantenerme incorporado a este tipo de denuncias que muchas personas tratan de oscurecer o de negar del conocimiento público, donde señalo muy importante los medios de comunicación y los analistas políticos internacionales, porque ellos pueden hablar, pueden decir, pueden convocar, así como ustedes lo están haciendo, y gracias de nuevo por la invitación, porque nos permite a nosotros que conocemos un poquito más del problema, respetando lo que se maneja en otros países. Siempre miré al presidente Uribe por su firmeza y por su determinación. He ido a Bogotá en varias oportunidades a conferencias, fui a la Universidad Cerro Boleda y a otras universidades de la Sabana para hablar del caso venezolano. Fui a Praga invitado, y cuando estuve en Praga y expuse el caso venezolano, dos personajes del gobierno del presidente Reagan me dijeron, mire señor, Fidel Castro es una figura subalterna frente a la presencia rusa en su país. No se le olvide que son los rusos los que están trabajando en América Latina. Y cuando se unan los chinos, la cosa se va a hacer más complicada. El presidente Maduro, ningún militar venezolano, ningún político venezolano de oposición o de gobierno tiene la capacidad para manejar este problema eficiente y densamente. Yo no quiero despreciarlos, pero 20 años de mentiras y de engaños y de manipulaciones me indican a mí que algo está ocurriendo en el país más allá de la presencia de Maduro, más allá del cartel de los soles, que sí existe, más allá de la presencia de la FARC y del ELN en el territorio de 17 estados con presencia activa de la FARC y del ELN. Y le digo algo más para terminar. En el año 2007 fueron asesinados en una división militar en Maracaibo 7 elementos de tropa, o sea, soldados, quemados en un calabozo con un lanzallamas. ¿Qué pasó? ¿Por qué los asesinaron? ¿Por qué fueron eliminados? Inclusive el sobreviviente que tuvo un hospital, mientras el papá salió a buscar comida, lo envenenaron en su camilla de enfermo, quemado. Porque descubrieron que Venezuela está importando sistemas de armas tierra-superficie, que era la ventaja táctica y estratégica que tenía el gobierno colombiano frente a la FARC. Ese periodo de conversaciones
que se llevó en Cuba y que ahora se vuelven a la montaña los mafiosos de la FARC, es porque ya están equipados y tienen la capacidad antiaérea, que fue lo que Uribe aplicó para detectarlos e irlos eliminando paulatinamente en las selvas colombianas. Eso puede desatarse en Colombia mucho más grave que un conflicto fronterizo creado por intereses de la izquierda mundial o del Foro de Sao Paulo, que está muy activo en este momento, porque el objetivo final es Colombia y hacia allá avanzan. Y debe ser una alerta importante, porque mis estudios, mis análisis y todo lo que he manejado mientras estuve en el servicio militar para Venezuela y mientras estuve fuera analizando los problemas por los cuales estoy exilado, es porque la gravedad nadie la quiere decir y la ocultan. Y el pueblo es el que sufre y abandona su país, como es el caso venezolano. En esos 1.400.000 personas que están a lo largo y ancho de la frontera andina, desde Colombia hasta Chile, hay grupos de infiltrados del gobierno buscando desestabilizar y asociados a los grupos terroristas y paramilitares del Foro de Sao Paulo en cada país de la región. Eso tampoco puede subestimarse. Yo le doy las gracias a todos ustedes por invitarme, por permitirme hablar y expresar lo que conozco y lo que puedo aportar en este tipo de lucha contra las fuerzas del mal, porque cada día pareciera que crecen más y nosotros nos desviamos en análisis subalternos y tontos frente a la gravedad de lo que está ocurriendo. Gracias, un placer haber estado con ustedes. Gracias, almirante. Con esta intervención del almirante Garratú, damos por terminado. Quiero resaltar algunos puntos finales sobre los elementos principales de este conversatorio. Se habló del tema venezolano, que si bien es cierto es un conflicto que afecta directamente a ese país, pero que tiene efectos regionales sin duda, y que probablemente el país más afectado en esto, como lo nombraba John Marulanda, es Colombia, y probablemente posteriormente podría ser Ecuador. Por lo tanto, no sirve una mirada localizada solamente en Venezuela, sino que hay que tener una mirada holística de la región. Efectivamente, es muy difícil, de acuerdo a la opinión de cada uno de ustedes, un conflicto tradicional, un conflicto abierto entre Colombia y Venezuela. Probablemente sí, como decía John, existan manifestaciones o pequeños enfrentamientos o conatos de enfrentamiento a lo largo de la frontera, de alguna manera para provocar algún tipo de reacción. Pero difícilmente se estima que podamos llegar a un conflicto tradicional. Probablemente sí se va a intensificar con el apoyo de Venezuela el conflicto interno de Colombia, de acuerdo a lo que ustedes han señalado. Por lo tanto, la solución de Venezuela, si bien se requiere el apoyo internacional, básicamente, así lo estimo yo por lo menos, tiene que venir de una solución interna de esa resistencia que hablaba Sandra. Y obviamente hay una influencia marcada hace muchos años de Cuba en la región, y en todos los países hemos sufrido ese tipo de intervención, y que detrás de ella hay una influencia extrarregional que ya nombraron. Y sobre el TIAR, yo coincido con lo que dice y con lo que han dicho todos ustedes, que es un instrumento añejo, que lo utilizaron como un instrumento diplomático de presión, pero que no está clara la viabilidad de este. Con esto doy por terminado el 6º conversatorio. Yo le agradezco a cada uno de ustedes su presencia y esperamos encontrar una próxima oportunidad. Yo le voy a pedir que a partir de ahora la grabación termine. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.